Esto que estamos viendo aquí es un sistema de un arreglo fotovoltaico tipo isla. A lo mejor habrán escuchado de interconexión con CFE, que es como se ocupa aquí en México, cuando tienes tu sistema fotovoltaico interconectado con CFE. Este tipo de arreglo tipo isla es un poco diferente, ya que bueno, contamos con paneles solares que se encuentran en el techo, no se alcanzan a ver, más adelante los vamos a ver. Contamos con este controlador, que es un cargador inversor, y debemos de contar con nuestro banco de baterías, el cual ya les estaré explicando cómo es que funciona. Acercándonos al display, y para explicarles el funcionamiento de este controlador MPP de Solar, como ya les comentaba, es un arreglo fotovoltaico tipo isla, el cual se refiere de que bueno, podemos tener a la entrada representado con este círculo, con esta onda senoidal, la cometida de CFE. Abajo tenemos el símbolo de los paneles fotovoltaicos. Podemos ver que por el momento tenemos los paneles fotovoltaicos conectados con esta línea punteada hacia el inversor, el cual está apuntando hacia la parte de corriente directa. ¿Qué es lo que quiere decir? La corriente directa proveniente de los paneles está llegando a la parte de corriente directa del controlador, el cual está cargando baterías. A su vez, está mandando la parte de corriente directa hacia el convertidor, convirtiendo la corriente directa alterna y suministrando la energía correspondiente hacia la carga de la casa, el cual se ve reflejado con este icono de una lámpara ahorradora. Así es a grosso modo como se interpretaría este display. En el caso que no tuviéramos paneles fotovoltaicos, las líneas punteadas, en vez de aparecer en esta parte baja, aparecerían en la parte alta, dándonos a entender que la energía suministrada hacia el sistema está siendo proveniente por CFE. Tenemos aquí en la parte frontal una serie de botones, en el cual es Escape, Up, Down y Enter. Estos dos botones de Up y Down nos van a servir para navegar en el menú, en el cual vamos a poder cambiar estos valores de arriba, informativos, en el cual nos está diciendo que de entrada la corriente de AC está a 123 volts y estamos teniendo una salida del controlador regulada a 120 volts. Obviamente podemos ver que aquí AC está conectada, mas sin embargo no estamos consumiendo nada proveniente de CFE. Entonces vamos a apretar el botón. Se ilumina la pantalla. Podemos ver nuevamente nuestra entrada de AC de la corriente alterna proveniente de CFE es de 123 volts. La frecuencia de entrada, que son a 60 Hz. Podemos ver el voltaje de los paneles fotovoltaicos, que es de 57 volts. En este caso les adelanto, el arreglo fotovoltaico que tengo es pequeño, realmente es pequeño. Son simplemente dos celdas fotovoltaicas de 250 watts cada uno, conectados en serie. Por tal motivo, el voltaje en el que vamos a estar trabajando va a ir en un rango de 50 a 60 volts, dependiendo la nubosidad que haya en el cielo. En este caso estamos en un día bastante nublado, de una semana bastante nublada, ha estado lloviendo constantemente, pero bueno, más sin embargo hay suficiente sol para mostrarles el funcionamiento del controlador. Entonces continuemos. Tenemos una entrada de voltaje de los paneles rondando entre 55 y 60 volts, con una corriente igual rondando de 4 y 5 amperes. En el arreglo que tengo en el techo, como ya les comentaba, son dos paneles de 250 watts cada uno, los tengo conectados en serie, en donde la corriente máxima que voy a tener en este arreglo va a ser de 8 amperes. Entonces bueno, estando el día así, podemos ver que tenemos buena corriente, al menos la suficiente corriente y voltaje proveniente de los paneles para cargar un poco las baterías y mantener la carga de la casa sin necesidad de apoyarnos por CFE. Estos son los watts totales provenientes de los paneles, que no es más que multiplicar el voltaje por la corriente y nos da tentativamente los watts suministrados por los paneles fotovoltaicos. Este display de igual manera nos muestra el voltaje de las baterías. El controlador tiene la ventaja de que es configurable para cargar las baterías. Podemos nosotros cargar diferentes tipos de baterías. En este caso mi banco de baterías son baterías LTH de ciclado profundo, son de plomo ácido.
Y pues bueno, al controlador se le puede programar el voltaje de carga, el voltaje de flotación para mantener las baterías. Y bueno, en el caso de que se ocupen otro tipo de bancos de baterías, de tecnología de bancos de baterías, por ejemplo las AGM, de GEL, entre otras, por el momento solo me llegan esas a la cabeza, es posible configurarlo, pero por lo pronto, bueno, pues aquí nos muestra el voltaje de las baterías. Continuando con esto, vemos la salida que se mantiene a 120 volts, ya es la salida regulada. Podemos ver igualmente la frecuencia de salida, que es a 60 Hz. Y bueno, podemos poner el porcentaje de carga del controlador. En este caso, este controlador MPP solar es de 2400 watts. Y bueno, esto quiere decir que llegando al 100% de carga, obviamente la casa estaría consumiendo una potencia máxima de 2400 watts. A partir de ahí ya es por configuración qué es lo que queremos hacer, si el controlador se proteja y no saque nada hacia la casa, o que aparezca un bypass, el cual mantendría la casa funcionando cuando por algún motivo se superen esos 2400 watts. De igual manera nos muestra los volt ampere de carga, los watts. Ahorita realmente es muy pocos watts lo que está consumiendo la casa. No hay nadie, ahorita nada estoy yo realizando este video, por tal motivo todo dentro de la casa está apagado. Si acaso está conectado el refrigerador, los teléfonos, el módem, qué sé yo, realmente es muy poco lo que está conectado en la casa, entonces por tal motivo ahorita no hay un alto consumo en wattajes. Y por último nos muestra este icono de batería 0 amperes, que es lo que quiere decir que ahorita realmente no estamos ocupando la energía almacenada de las baterías, sino es suficiente la energía proveniente de los paneles para abastecer la carga de la casa y para cargar baterías. Posteriormente nos aparece este número. Esto ya simplemente son las versiones del firmware de los CPUs del controlador. Y regresamos nuevamente a la pantalla principal. Como les comentaba, este es un arreglo fotovoltaico tipo isla. A diferencia del arreglo fotovoltaico de interconexión a la red con CFE, es de que, bueno, la interconexión, a lo que comprendo, es de que la interconexión con CFE, con lo que requiere son paneles solares, microinversores y simplemente un arreglo de interruptores, pues, para proteger la instalación. ¿Por qué? Porque bueno, la energía que generas con esos microinversores y tus paneles solares van a ser suficiente para suministrar la energía a tu casa, y si excedes más la energía que tu casa requiere, todo ese excedente de energía se lo regresas hacia CFE. A grandes rasgos, prácticamente tu medidor de luz estaría girando o contando al revés, lo cual se vería reflejado en pagar menos en el recibo de CFE. Cuando quise realizar yo mi instalación, estuve poniendo sobre la balanza ambos sistemas. Personalmente, la desventaja que le vi a ese sistema es de que, bueno, se sigue dependiendo completamente de CFE. En el caso de que por alguna razón haya algún corte de energía, pues obviamente la casa se va a quedar sin energía y no vas a tener, no va a haber luz, no va a haber teléfono, no va a haber internet, no va a haber energía para mantener el refrigerador funcionando, no sé, la tele, y en fin, uno es completamente dependiente de CFE. En este tipo de arreglo tipo isla y con este controlador, toda la energía excedente proveniente de mis paneles solares no se los regreso a CFE. Toda esa energía se almacenan en baterías como las que se ven a continuación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si por algún motivo CFE deja de suministrar, cayó un rayo, qué sé yo, si por algún motivo CFE corta energía hacia los hogares, pues bueno, este tipo de arreglos tiene la ventaja de que toda esa energía que se capturó del sol y fue almacenada en las baterías va a ser capaz de mantener la casa energizada por X cantidad de tiempo. Eso ya va a depender de la carga total de la casa y, pues bueno, del dimensionamiento del banco de baterías. Este arreglo no es completamente independiente de CFE. Vamos a ver la parte baja de conexiones. Es muy fácil conectar. Estos primeros cables es la conexión proveniente de CFE. Si no estuvieran conectados estos cables, en nuestro icono de inicio no se vería esa ruedita.
porque el controlador no detectaría que haya ningún tipo de voltaje por parte de CFE. En fin, como les comentaba, ahorita los paneles están proporcionando la suficiente energía para mantener la casa sin necesidad de requerir la energía proveniente de CFE, sin embargo está como respaldo, ya que si por alguna razón nunca sale el sol, pues obviamente voy a poder mantener energizada la casa con energía proveniente de CFE. El segundo arreglo de cables que se logra apreciar aquí ya es la salida del inversor. Esta salida del inversor ya va hacia el arreglo de breakers, de protecciones hacia la casa. Ya sea como uno lo tengas uno general para proteger toda la casa, o si lo tienes distribuido para, no sé, planta alta, planta baja, luces, contactos. Esta es la salida proveniente de nuestro cerebro controlador, inversor, MPPT solar. Los otros dos cables que se alcanzan a ver son de mayor calibre, en este caso son de calibre 4. Estos cables son los que se van a conectar a nuestro arreglo de baterías. En este caso el controlador funciona con un arreglo de baterías a 24 volts y mínimo 100 amperes. En este caso tenemos baterías de ciclado profundo de 12 volts cada uno a 100 amperes. Conectando estas baterías en serie, como se logra ver aquí, estamos duplicando el voltaje. Entonces, por estos dos bancos de baterías tenemos 24 volts a 100 amperes. Y a su vez, poniéndolos en paralelo con otro par de baterías, estamos duplicando la corriente. Entonces, ahorita mi pequeño banco de baterías es a 24 volts, 200 amperes. Obviamente el calibre de este cable es más bajo, es de calibre 4, porque cuando el controlador esté funcionando a su máxima capacidad a 2400 watts y requiera toda esa energía proveniente de las baterías, va a drenar una corriente máxima de 100 a 115 amperes proveniente de las baterías. Por tal motivo es que le he colocado este cable. Creo que inclusive hasta me he quedado corto, mas sin embargo es el que pude conseguir para conectar. Lo correcto era colocar un cable de calibre 0. A su vez yo estoy protegiendo el banco de baterías con un contacto térmico de corriente directa de 100 amperes. Simplemente, vaya, no hay que dejar a un lado las protecciones. Estamos prácticamente trabajando con corriente directa a gran amperaje, el cual es bastante peligroso si no se toman las precauciones adecuadas. El controlador tiene bastantes configuraciones. Para entrar al menú de configuraciones es muy sencillo. Simplemente hay que dejar apretado el botón Enter durante 3 segundos. Y vamos a poder entrar al menú de configuraciones del controlador, en donde, bueno, es completamente configurable por el usuario. No recuerdo todas las características, tendría que verlas a través del manual. Aquí tenemos los dos paneles solares que ahorita componen el sistema. En este caso son dos paneles de 60 celdas cada uno. Las especificaciones de cada uno son de 250 watts, entonces ahorita están conectados en serie, lo que nos da un total de 500 watts. El voltaje de cada uno, de cada panel solar de este tipo, es de 30 a 32 volts. Con carga, con una corriente máxima de 8.2 amperes, si mal no recuerdo. En este caso el arreglo que tengo para la casa es un arreglo en serie, entonces ahorita lo que estoy haciendo es duplicar el voltaje. Estoy trabajando aproximadamente de 50 a 60 volts. Y pues bueno, el amperaje en un día buen soleado, pues sí sube hasta los 8 amperes que prometen estos paneles. Más sin embargo, pues bueno, estos días, como podemos ver, ha estado bastante nublado. Ya vienen en camino, he ordenado 4 paneles más para tener una potencia máxima de 1500 watts. Porque, pues bueno, en estos no había contemplado que en los días nublados y en épocas del año como está siendo ahora, pues no es la suficiente
no es la suficiente potencia que generan estos paneles para recargar mis baterías. Es la suficiente potencia para mantener la carga de la casa sin depender de CFE, pero pues bueno, no es la suficiente potencia para mantener la casa y cargar baterías, que sería el objetivo. Mi objetivo es recargar baterías en la mañana para que, bueno, si en la noche no soy completamente autónomo, al menos depender ya solamente un pequeño tiempo de la noche ya con ayuda de CFE para que al siguiente día se recuperen las baterías. La conexión que tengo, ocupé cable de uso rudo de 2 por 10. ¿Qué significa esto? Bueno, que este cable tipo de uso rudo para intemperies anteriormente cuentan con 2 cables de calibre 10, suficiente para manejar el amperaje que voy a hacer con mis 6 arreglos de paneles. Si yo ya requiero meter más paneles, obviamente el cable ya no me va a ser suficiente, voy a tener que aumentar el calibre del cable, pues para no tener pérdidas de voltaje o amperaje en el trayecto de los paneles hacia el gabinete.